¿Qué es un dato? Bien, en informática, programación es la unidad mínima de información. Eso quiere decir que ese dato me va a permitir saber qué información voy a manejar, con qué datos voy a empezar a realizar, ya sea un programa o un diagrama de flujo. Bien, hay diferentes tipos de datos. Estos tipos de datos me van a permitir establecer, como su nombre dice, qué tipo de dato voy a utilizar. Por ejemplo, yo puedo utilizar datos que sean edades, que sean estaturas, que sean calificaciones, promedios, etc. Pero es muy importante definir qué tipo de dato voy a utilizar. Para esto tenemos los siguientes, que son los tipos de datos, por así decirlo, más comunes que vamos a poder encontrar en todos los lenguajes de programación. Vamos a ocupar al menos uno. El primero que tenemos es un dato de tipo entero. Esto quiere decir que son todos los números enteros sin punto decimal. Los siguientes que vamos a tener son los datos de tipo real. Esto quiere decir que son números que contienen decimales. Finalmente tenemos los datos de tipo lógico, que pueden ser verdadero o falso. Recordemos un poco cuando hablamos sobre las condicionales, que puede tener una salida falsa o una salida verdadera. Muy bien, también hay datos de tipo carácter, que incluyen letras o caracteres especiales. Muy bien, es importante siempre definir al inicio de mi programa o al inicio de un algoritmo qué tipo de dato voy a utilizar o qué tipo de dato voy a recibir. Estos son los más comunes: enteros, reales, lógicos y carácter. Existen otra variedad de tipos de datos, sin embargo estos son los más comunes. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos sobre los tipos de datos. Para los datos de tipo entero, son todos los números que no tienen punto decimal. En este caso yo puse 35. Para el tipo de dato real, yo puse 5.3. Recordemos que son todos los números que tienen puntos decimal. Para lógico, elegí verdadero, también puede ser falso. Y para el carácter, yo elegí una A, puede ser alguna otra letra que ustedes decidan. En este caso, yo elegí estos números para que se entendiera un poco mejor sobre los tipos de datos que podemos utilizar. Y bien, ¿cómo vamos a poder representar estos datos en un algoritmo o en un lenguaje de programación? Muy bien, pues estos tipos de datos van a ser representados por lo que conocemos como variables y constantes. Y ese es el siguiente tema del que vamos a hablar: variables y constantes. Algunas de las características que tienen estas variables es que son de un solo tipo. Recordemos que los tipos de datos que vimos son entero, lógico, real, carácter. Y en las variables a nivel algoritmo o en programación solo pueden ser de algún tipo, ya sea de tipo lógico, entero, real, etc. Su valor inicial es desconocido. Normalmente no sabemos qué valor tiene una variable o si la variable está totalmente vacía o en cero, ya que conforme vaya haciéndose el proceso en nuestro programa, ese valor puede cambiar y de ahí nuevamente su nombre, variable, que varía. Y una variable ocupa una posición en memoria al momento de crearla en un programa. Esto quiere decir que es un espacio pequeñito de memoria en el cual vamos a almacenar ya sea un número, un carácter o una cadena de caracteres, que puede ser una palabra. Muy bien, para entender un poco más sobre lo que son las variables, les voy a enseñar un poquito como más gráfico ese asunto. Imaginemos que nuestra variable es una caja, que va a ser un espacio de memoria que nosotros vamos a reservar para poder guardar cualquier tipo de dato. Supongamos que nuestra variable es una caja. Dentro de esta caja podemos guardar un número,
Podemos guardar una letra. Podemos guardar una cadena de caracteres que conocemos como una palabra, que en algunos lenguajes de programación para guardar una cadena de caracteres o una palabra es necesario ponerlo entre comillas. En algunos son comillas simples y en algunos son comillas dobles. Pero también podemos guardar una cadena de caracteres en nuestras variables. Nuestra variable, como se les comentaba, puede tener un valor desconocido. Es más, ni siquiera puede ser 0. Simplemente no sabemos lo que contiene o qué es lo que va a recibir. También podemos guardar o inicializar nuestras variables en 0, que pueden tener un 0 almacenado. O también podemos definir nuestras variables como vacías, que en este caso, para definir una variable vacía, son con comillas dobles o comillas simples, dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, y podemos decir que nuestra variable está vacía.